En el corazón de una ciudad bulliciosa se alzaba una torre reluciente, testimonio del éxito y la riqueza acumulados por la familia Harrington a lo largo de generaciones. Alexander Harrington, el más joven del linaje, había heredado no solo la fortuna de la familia, sino también su legado de visión para los negocios y filantropía. Sin embargo, en medio del torbellino de reuniones, inversiones y expectativas sociales, Alexander se encontró enfrentando un dilema que desafiaba los fundamentos mismos de sus valores y responsabilidades. Su abuelo, Edward Harrington, que alguna vez fue un titán en el mundo de los negocios, en los últimos años se había convertido en una sombra de lo que era antes. La edad y la enfermedad habían tejido sus hilos en su mente, antes aguda, dejando retazos de olvido y confusión. La casa familiar, una vez llena de ecos de risa y sabiduría, se había transformado lentamente en un lugar más tranquilo y sombrío, reflejando el cambio gradual en la salud y el espíritu de Edward. Alejandro observó esta transformación con gran pesar. Su abuelo había sido su mentor y amigo, quien lo había guiado a través de las tempestades de la juventud hasta las aguas más tranquilas de la edad adulta. Las lecciones aprendidas bajo las rodillas de Edward no se referían solo a los negocios, sino también a la vida, la integridad y la importancia de la familia. Sin embargo, a medida que crecían las exigencias de su papel en la empresa, también crecían las horas que pasaba fuera de casa, lejos de Edward. La decisión de trasladar a Edward a un asilo de ancianos no se tomó a la ligera. Alejandro luchó contra la culpa, la preocupación y el miedo a la traición. Consultó médicos, visitó numerosas instalaciones y pasó innumerables noches luchando con su conciencia. El punto de inflexión llegó cuando, durante un raro momento de lucidez, el propio Edward sugirió la medida. «Sé que no es fácil para ti, Alex», había dicho, su voz más suave y frágil de lo que Alexander recordaba. «Pero tal vez sea hora de que me dejes ir, que dejes que los profesionales se ocupen de mí. Tienes tu propia vida que vivir». Esta conversación, aunque desgarradora, proporcionó a Alejandro una apariencia de paz. No se trataba de eximirse de responsabilidad ni de distanciarse de un ser querido. Se trataba de garantizar la mejor atención para Edward, atención que Alexander, a pesar de sus mejores intenciones, no podía brindar. El día que se tomó la decisión, Alexander estaba junto a la ventana de su oficina, mirando la ciudad. El peso de su elección lo oprimía, un compañero constante en medio de la soledad de su éxito. Comprendió que esto no era más que el comienzo de un viaje, un capítulo en sus vidas que pondría a prueba los lazos familiares y la resistencia del amor. Al trasladar a Edward a un asilo de ancianos, Alexander no solo estaba enfrentando la realidad de la condición de su abuelo, se enfrentaba a sus propias vulnerabilidades, a sus miedos a la pérdida y al inevitable paso del tiempo. Esta decisión, surgida del amor, la preocupación y un profundo sentido del deber, preparó el escenario para una historia que se desarrollaría de maneras que Alexander nunca podría haber anticipado, desafiando sus percepciones del bien y del mal, y en última instancia, enseñándole el verdadero significado de cuidado y conexión. El día amaneció con un pesado silencio en la mansión Harrington, un marcado contraste con el habitual zumbido de actividad que llenaba sus grandes salones. La decisión estaba tomada y hoy era el día en que Edward Harrington se trasladaría a la residencia de ancianos. Alexander, a pesar de su determinación, se encontró lidiando con una maraña de emociones mientras se preparaba para afrontar uno de los momentos más desafiantes de su vida: despedirse, en cierto modo, del hombre que había sido su guía. La mañana la pasó preparándose, no solo empacando las pertenencias de Edward, sino preparándose mentalmente para el costo emocional que el día exigiría. Alexander seleccionó cuidadosamente artículos que sabía que consolarían a su abuelo: fotografías de reuniones familiares, los libros favoritos de Edward y el viejo y gastado juego de ajedrez que había sido la pieza central de muchas de sus veladas juntos. Cada elemento era un hilo en el tapiz de recuerdos que compartían, un recordatorio del vínculo que no se rompería por la distancia o las circunstancias. A medida que se acercaba la hora, Alexander se dirigió a la habitación de su abuelo. Encontró a Edward sentado junto a la ventana,
mirando los jardines que habían sido su orgullo y alegría. Por un momento, Alexander no vio la frágil figura de su anciano abuelo, sino la presencia vibrante y contundente que había sido. Fue un conmovedor recordatorio del incesante avance del tiempo, de los ciclos de la vida que no perdonaron a nadie, ni siquiera al poderoso Edward Harrington. Sentado junto a su abuelo, Alexander luchaba por encontrar las palabras que pudieran transmitir la profundidad de sus sentimientos. Fue Edward quien rompió el silencio. Su voz tenía una fuerza que contradecía su debilidad física. «Estoy orgulloso de ti, Alex», dijo. Su mirada se cruzó con la de su nieto. «Te has convertido en el hombre que siempre esperé que fueras. Este no es el final, solo un nuevo capítulo para los dos». La conversación que siguió fue una mezcla de reminiscencia y esperanza prospectiva. Edward habló de sus propias experiencias, de los desafíos y triunfos que habían marcado su viaje. Le impartió palabras de sabiduría, consejos para el camino a seguir y, lo más importante, su bendición para las decisiones que Alejandro tomaría en el futuro. El viaje al asilo de ancianos fue un viaje de reflexión para Alexander, un momento para procesar la importancia del paso que estaban dando. Al llegar, la realidad de la situación se apoderó de ambos hombres. Sin embargo, mientras navegaban por el proceso de admisión, Alexander permaneció al lado de Edward, una presencia firme que le ofrecía apoyo y tranquilidad. El momento de la despedida fue de profunda emoción. Alejandro tomó la mano de su abuelo, sintiendo el temblor de la edad y la fuerza de los años. «Te visitaré a menudo», prometió, con las palabras espesas en la garganta. «No estás solo. No te decimos adiós, solo nos vemos luego». La respuesta de Edward fue una sonrisa, una que llevaba todo el amor y la comprensión de su historia compartida. «Lo sé, muchacho. Cuídate. Y recuerda, siempre juega tu juego, no el de tu oponente». Mientras Alexander se alejaba, la imagen de su abuelo, ahora instalándose en su nuevo entorno, quedó grabada en su corazón. Fue una despedida, pero también un compromiso, una promesa de honrar el legado de amor, fuerza y resistencia que Edward le había otorgado. El viaje de regreso a la mansión vacía fue un momento de introspección para Alexander, una comprensión de que este era de hecho un nuevo capítulo, no solo para Edward, sino también para él. En la tranquilidad del día de partida, Alexander comprendió que la verdadera medida de su viaje no estaba en la riqueza o el éxito que había acumulado, sino en la profundidad de las conexiones que cultivaba, el amor que compartía y el legado que continuaría dejando. Construir, inspirado en el último adiós que no fue un final, sino un faro para el futuro. La transición de Edward a la vida en el asilo de ancianos marcó un cambio significativo no solo en su entorno, sino también en su viaje de autodescubrimiento y adaptación. La alguna vez destacada figura en el mundo de los negocios se encontró en una comunidad donde el valor se medía en historias compartidas durante las comidas, en la tranquila compañía de los compañeros residentes y en la atención al paciente brindada por el personal de enfermería. El asilo de ancianos, conocido por su buena reputación y su entorno sereno, le ofreció a Edward un respiro tranquilo, un marcado contraste con la vida bulliciosa que una vez llevó. La instalación estaba ubicada en un exuberante jardín, con senderos que serpenteaban entre parterres de flores y bancos bajo la sombra de viejos e imponentes árboles, un lugar donde uno podía reflexionar sobre el tapiz de las experiencias de la vida. Edward encontró consuelo en estos jardines y a menudo pasaba las tardes deambulando por los senderos o sentado en silencio, inmerso en sus pensamientos. Dentro de las paredes del asilo de ancianos, Edward encontró un tapiz de vidas, cada una con su propia historia de triunfos, pérdidas y el inevitable paso del tiempo. Estaba Martha, una ex maestra de escuela enamorada de la literatura, que recitaba líneas de sus poemas favoritos y su voz transmitía la sabiduría de años dedicados a nutrir mentes jóvenes. Luego estaba George, un veterano con un agudo ingenio y un depositario de historias de su tiempo en el servicio, que proporcionaba una ventana a un mundo muy diferente al de Edward. Estas interacciones a primera vista parecían simples. Conversaciones durante las comidas, partidas de ajedrez en el salón, actividades grupales que iban desde clases de arte hasta ejercicios físicos ligeros. Sin embargo, para Edward,
se convirtieron en una fuente de conexión y conocimiento inesperados. Se encontró participando en debates, compartiendo fragmentos de su propia historia y, lo que es más importante, escuchando de verdad, las experiencias de quienes lo rodeaban. El personal del asilo de ancianos jugó un papel crucial en la adaptación de Edward. Las enfermeras, los cuidadores e incluso el personal administrativo fueron más allá de sus funciones para crear una atmósfera de cuidado y respeto. Edward, con su gran ojo para el liderazgo y la gestión, observó y apreció la intrincada danza de eficiencia y empatía que caracterizaba las operaciones del asilo de ancianos. En particular, formó un vínculo con Sarah, una enfermera cuya compasión y profesionalismo le recordaron los valores fundamentales que habían guiado sus propias prácticas comerciales: el respeto, la integridad y la importancia de las personas por encima de las ganancias. Adaptarse a los ritmos de la vida en un asilo de ancianos no estuvo exento de desafíos para Edward. La pérdida de independencia, los enfrentamientos con las limitaciones del propio cuerpo y los momentos de soledad en la tranquilidad de la noche trajeron momentos de introspección y por momentos de tristeza. Sin embargo, estos también estuvieron intercalados con momentos de alegría, risas y la calidez de nuevas amistades. A medida que los días se convirtieron en semanas, Edward comenzó a ver el asilo de ancianos no solo como un lugar de atención, sino como una comunidad donde los capítulos finales de la vida se escribían con dignidad y gracia. Participó en la organización de un torneo de ajedrez, compartió su visión para los negocios en conversaciones informales con personal interesado en el espíritu empresarial e incluso inició un pequeño proyecto de jardín, trayendo una parte de su antigua vida a este nuevo mundo. La vida en la residencia de ancianos, con sus días tranquilos y la presencia constante de cuidados, se convirtió para Edward en un viaje de redescubrimiento. Fue un capítulo de su vida en el que el valor de la conexión humana, la alegría de las historias compartidas y la paz que se encuentra en los placeres simples pintaron una imagen de la vida que, si bien diferente de la que había conocido, no era menos rica y satisfactoria. El viaje de Edward dentro de las paredes del asilo de ancianos subrayó una verdad fundamental, que incluso en el ocaso de la vida hay nuevos comienzos, nuevas relaciones y nuevos conocimientos que encontrar, dando forma a un capítulo de la vida marcado por la transformación y la fuerza duradera del espíritu humano. A medida que los días se fundían en una rutina de tranquilidad y nuevas amistades, la adaptación de Edward a la vida en un asilo de ancianos se vio inesperadamente interrumpida por el descubrimiento de un secreto que alteraría irrevocablemente su percepción de su morada actual. Comenzó de manera inofensiva, una conversación susurrada escuchada por casualidad, una fugaz sombra de preocupación cruzando el rostro de un cuidador enmascarado demasiado rápidamente para ser inocente. Estos fueron los hilos que despertaron la curiosidad de Edward, encendiendo la chispa latente de su mente analítica perfeccionada a lo largo de años en el despiadado mundo de los negocios. El secreto se fue desvelando lentamente, y su revelación comenzó con una amistad improbable que Edward había fomentado con Mary, una compañera residente con un agudo sentido de observación y predilección por las novelas de misterio. Juntos notaron anomalías en las operaciones de la administración, escasez inexplicable de suministros médicos, reuniones apresuradas del personal que parecían tensas y cargadas de urgencia, y un aire general de inquietud que parecía impregnar el comportamiento del personal. Impulsado por el deseo de comprender y tal vez proteger el santuario que había llegado a apreciar, Edward se embarcó en una investigación discreta. Aprovechó su perspicacia para los negocios y su experiencia para afrontar situaciones complejas y emplear un enfoque discreto para recopilar información. Las conversaciones con el personal, bajo la apariencia de charlas informales y las observaciones realizadas durante sus rutinas diarias, poco a poco pintaron un cuadro que insinuaba una mala gestión financiera dentro de la administración del asilo de ancianos. El punto de inflexión llegó inesperadamente una noche cuando Edward, luchando contra el insomnio, deambuló hacia el área común y escuchó una conversación en voz baja entre dos miembros del personal del turno de noche.
Hablaron de fondos faltantes, de recortes en la atención de los residentes para encubrir las discrepancias y del miedo a perder sus empleos si la verdad salía a la luz. La realidad de la situación golpeó a Edward con un frío temor, no solo por él, sino por sus compañeros residentes que se habían convertido en una segunda familia para él. Fue una traición a la confianza que habían depositado en la institución destinada a brindarles atención y consuelo en sus últimos años. Impulsado por el sentido del deber y la injusticia de la situación, Edward sabía que no podía dejar pasar esta revelación en silencio. Sin embargo, el desafío era formidable. Enfrentarse directamente a la administración podría llevar a que se desestimen sus preocupaciones como meras invenciones de una mente que envejece, o peor aún, represalias que podrían afectar la calidad de la atención para todos los residentes. Edward necesitaba pruebas irrefutables que pudieran sacar a la luz la verdad sin poner en peligro el frágil ecosistema de la comunidad de hogares de ancianos. En los días siguientes, Edward, con la discreta ayuda de Mary y unos pocos miembros selectos del personal en quien confiaba, comenzó a recopilar pruebas. Esta búsqueda no estuvo exenta de riesgos. La naturaleza secreta de su investigación, la necesidad de mantener el secreto y el miedo a ser descubierto agregaron una capa de tensión a la vida diaria de Edward, un marcado contraste con la existencia pacífica que había llegado a disfrutar. Sin embargo, bajo la superficie de esta intriga, Edward encontró un renovado sentido de propósito. La investigación despertó una parte de él que pensaba que se había perdido en el pasado. Un recordatorio del hombre que alguna vez navegó por las salas de juntas y los negocios con un buen ojo para los detalles y una resolución inquebrantable. El secreto del asilo de ancianos, una vez completamente descubierto, prometía no solo sacudir los cimientos de su hogar actual, sino también desafiar la comprensión de Edward sobre la confianza, la responsabilidad y la compleja interacción entre la ética empresarial y la compasión humana. Fue una revelación que podría romper el espíritu de la comunidad que había llegado a apreciar o unirlos más en su lucha por la justicia y la integridad. El descubrimiento del jardín escondido se convirtió en un punto de inflexión para Edward, no solo en cómo veía su entorno, sino también en sus reflexiones sobre el pasado, particularmente su relación con Alejandro. La belleza y la paz que encontró en ese oasis apartado contrastaban marcadamente con la agitación que sintió en la decisión de su nieto de trasladarlo a un asilo de ancianos. Edward comenzó a ver las capas de culpa y conflicto con las que Alexander debió haber luchado, decisiones tomadas por amor pero empañadas por el dolor del aparente abandono. Con el paso de los días, las visitas de Edward al jardín se convirtieron en momentos de profunda introspección. Pensó en las innumerables veces que Alejandro lo había apoyado, mostrando paciencia y comprensión, incluso cuando su propia vida exigía atención. Edward se dio cuenta de que la decisión de trasladarlo a un asilo de ancianos, aunque difícil, se tomó teniendo en cuenta sus mejores intereses. Fue un sacrificio, un testimonio del amor y respeto que Alejandro sentía por él. Esta comprensión le provocó una mezcla de emociones: gratitud por tener un nieto tan cariñoso y una punzada de culpa por no reconocer la carga que había soportado Alexander al tomar esa decisión. La perspectiva de Edward sobre su nuevo hogar comenzó a cambiar. Él veía el asilo de ancianos no como un lugar de confinamiento, sino como un espacio donde la vida continuaba de una manera diferente, pero significativa. Era una comunidad que se preocupaba, un lugar donde cada persona tenía una historia, un pasado lleno de alegrías, tristezas, logros y arrepentimientos. El jardín secreto fue una metáfora de esta realización, una belleza oculta esperando a ser descubierta, que representa las luchas invisibles y la fuerza silenciosa de los residentes y el personal por igual. Impulsado por sus reflexiones, Edward decidió que era hora de cerrar la brecha que se había formado entre él y Alexander. Pidió al personal de la residencia de ancianos que concertaran una llamada, momento que anticipó con una mezcla de impaciencia y nerviosismo. Cuando llegó el día, escuchar la voz de Alexander al otro lado de la línea despertó una gran cantidad de emociones. Edward expresó su gratitud,
no solo por el cuidado y la consideración que Alexander había mostrado al elegir el hogar de ancianos, sino por todos los momentos de apoyo y orientación a lo largo de los años. La conversación fue un bálsamo para las heridas silenciosas que ambos habían cargado. Alexander compartió sus propias luchas con la decisión, las noches de insomnio y el miedo de decepcionar a su abuelo. El intercambio abrió un canal de comprensión y curación entre ellos, un reconocimiento mutuo del amor y el respeto que siempre había sido la base de su relación. Esta conversación sincera fue un catalizador para que Edward aceptara plenamente su nueva vida. Se comprometió más con la comunidad, compartió historias de su pasado, impartió lecciones aprendidas de experiencias de toda una vida e incluso organizó actividades que trajeron alegría y risas a los residentes. El personal del asilo notó un cambio en él, una ligereza en su comportamiento y una franqueza que atraía a los demás. Edward también se convirtió en un defensor del jardín secreto, compartiendo su belleza con personas selectas que, en su opinión, necesitaban más su consuelo. Bajo su dirección, el jardín se transformó en un espacio de curación comunitaria, un lugar donde se reconocían las luchas silenciosas y se celebraba la belleza de la vida, con todas sus complejidades. La reconciliación con Alexander y su nuevo aprecio por el asilo de ancianos no sofocaron la curiosidad innata de Edward ni su impulso de comprensión. El jardín secreto había abierto una puerta a un compromiso más profundo con su entorno, despertando el deseo de aprender más sobre el funcionamiento interno del asilo de ancianos y las historias de quienes se encuentran dentro de sus muros. Esta curiosidad llevó a Edward a embarcarse en un nuevo proyecto, una investigación sobre la historia del asilo de ancianos y las vidas de sus residentes y personal. Fue un viaje que revelaría la riqueza de la experiencia humana y los hilos invisibles que nos conectan a todos. Edward abordó esta investigación con la meticulosidad de un empresario experimentado que analiza un nuevo mercado. Comenzó interactuando más profundamente con el personal, preguntándoles sobre los orígenes del asilo de ancianos, sus fundadores y la evolución de su filosofía de atención. Descubrió que el asilo de ancianos era el legado de una pareja filantrópica que había imaginado un santuario para las personas mayores, un lugar donde la dignidad, el respeto y la calidad de vida eran primordiales. Esta visión resonó en Edward, alineándose con sus propios valores y las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Al mismo tiempo, Edward profundizó sus conversaciones con otros residentes, escuchando sus historias con un interés genuino que fomentaba la apertura y la confianza. Escuchó historias de amor y pérdida, de carreras construidas y sueños incumplidos, de alegrías sencillas y percepciones profundas. Cada historia añadió una capa a su comprensión de la comunidad, destacando la diversidad de experiencias que habían llevado a cada residente a este punto compartido en sus vidas. La investigación de Edward también lo llevó a explorar los desafíos operativos que enfrenta el hogar de ancianos. A través de conversaciones con la gerencia y el personal, aprendió sobre el delicado equilibrio entre brindar atención de alta calidad y al mismo tiempo manejar las limitaciones financieras, los requisitos regulatorios y la necesidad siempre presente de compasión y empatía. Esta exploración le dio a Edward una nueva perspectiva sobre las complejidades del cuidado de las personas mayores y el papel fundamental de dichas instituciones en la sociedad. A medida que avanzaba su investigación, Edward comenzó a recopilar sus hallazgos, no solo como un registro de curiosidad personal, sino con la intención de compartir estos conocimientos con la comunidad en general. Imaginó una presentación para los residentes y el personal, una celebración de la historia del asilo de ancianos, su impacto y las historias colectivas de sus habitantes. Edward vio esto como una oportunidad para fomentar un sentido más fuerte de comunidad y pertenencia entre los residentes, resaltar la dedicación del personal y honrar la visión de los fundadores. Al preparar su presentación, Edward utilizó su visión para los negocios para analizar los datos y las historias que había recopilado, creando una narrativa que fue a la vez informativa y profundamente conmovedora. Trabajó en estrecha colaboración con el personal del asilo de ancianos para garantizar la exactitud de sus hallazgos e incorporar sus perspectivas y experiencias. El proceso fue un esfuerzo de colaboración
que cerró la brecha entre los residentes y el personal, fomentando una comprensión y un aprecio más profundos por los roles y contribuciones de cada uno. La culminación de la investigación de Edward fue una presentación que unió a la comunidad de hogares de ancianos como nunca antes se había hecho. Residentes, personal y dirección se reunieron en la sala común, transformada para la ocasión en un espacio de descubrimiento y celebración compartidos. Edward, de pie ante sus compañeros residentes y el personal que se había convertido en sus amigos, compartió las historias, los desafíos y los triunfos que habían dado forma al asilo de ancianos. Su presentación fue un tapiz de viajes individuales entrelazados en una narrativa colectiva, destacando la fuerza, la resiliencia y la belleza del espíritu humano. La investigación y su resultado fueron un testimonio de la curiosidad duradera de Edward y su creencia en el poder de la comprensión y la conexión. Fue un proyecto que trascendió el interés personal y se convirtió en un catalizador para construir una comunidad más cohesionada y solidaria dentro del hogar de ancianos. A través de este esfuerzo, Edward no solo descubrió la rica historia y las complejas realidades del asilo de ancianos, sino que también afirmó la importancia de la historia de cada persona y el valor de reconocer y celebrar esas historias juntos. La investigación de Edward sobre la historia del asilo de ancianos y las vidas de sus residentes no solo profundizó su conexión con la comunidad, sino que también allanó el camino para formar alianzas inesperadas. Estas nuevas relaciones jugarían un papel crucial en el siguiente capítulo del viaje de Edward, revelando el poder de la colaboración y el propósito compartido. Entre los más importantes de estos nuevos aliados se encontraba María, la jefa de enfermeras, cuya dedicación a los residentes siempre había sido evidente, pero cuya historia personal Edward solo había llegado a conocer a través de su investigación. María, cuya propia abuela había inspirado su carrera en enfermería geriátrica, compartía la visión de Edward de una comunidad que no solo se ocupaba de las necesidades físicas de sus residentes, sino que también nutría sus espíritus. Juntos, discutieron formas de mejorar los programas del hogar de ancianos, incorporando más iniciativas dirigidas por residentes y oportunidades para el crecimiento y la expresión personal. Otro aliado inesperado fue Thomas, un miembro del personal relativamente nuevo en el departamento de mantenimiento que tenía experiencia en arquitectura paisajista. Thomas quedó intrigado por la fascinación de Edward por el jardín secreto y ofreció su experiencia para ayudar a ampliar el proyecto. Vio el potencial de crear espacios terapéuticos al aire libre en todo el terreno del asilo de ancianos, áreas diseñadas para estimular los sentidos y brindar a los residentes una conexión más profunda con la naturaleza. Los propios residentes se convirtieron en aliados en los esfuerzos de Edward, y cada uno aportó sus habilidades e intereses únicos. Estaba Eleanor, una profesora de arte jubilada, que propuso iniciar un programa de arteterapia, utilizando la belleza del jardín secreto como inspiración para las expresiones creativas de los residentes. Y luego estaba Harold, un ex contador, que se ofreció como voluntario para ayudar a administrar las finanzas de estos nuevos proyectos, asegurándose de que pudieran sostenerse a largo plazo. Juntos, este grupo diverso de personas formó un comité, extraoficialmente denominado Equipo de Innovación, dedicado a mejorar la calidad de vida dentro del hogar de ancianos. Sus reuniones se convirtieron en un crisol de ideas, donde se discutieron los aspectos prácticos de la implementación junto con grandes visiones para el futuro. El equipo trabajó en estrecha colaboración con la dirección de la residencia de ancianos, presentando sus propuestas y abogando por los recursos necesarios para hacer realidad sus proyectos. Una de las primeras iniciativas que se implementaron fue la ampliación del jardín secreto a una serie de rincones de jardín, cada uno diseñado con una temática y experiencia sensorial diferente. Thomas dirigió el proceso de diseño, incorporando comentarios de los residentes y el personal para garantizar que los espacios fueran accesibles y atractivos para todos. María encabezó el desarrollo de un nuevo programa de bienestar, incorporando elementos de fisioterapia, atención plena y nutrición, adaptados a las necesidades y habilidades de los residentes del asilo de ancianos. Su pasión por la atención integral inspiró a otros a contribuir con su experiencia, lo que dio lugar a un programa que era a la vez integral
y profundamente personal. El programa de arteterapia de Elinor rápidamente se convirtió en uno de los favoritos entre los residentes, brindando una salida creativa que era a la vez terapéutica y alegre. El arte creado por los residentes, inspirado en su entorno y sus viajes personales, se exhibió en todo el hogar de ancianos, agregando vibrantes toques de color y vida a los espacios comunes. A través de estas iniciativas, y muchas más que siguieron, el hogar de ancianos se transformó. Los cambios no fueron solo físicos, sino también emocionales, ya que los residentes encontraron nuevas vías de participación, expresión y conexión. El personal, fortalecido por el apoyo y la colaboración de los residentes, aportó energía renovada a su trabajo. El papel de Edward como catalizador de esta transformación fue innegable, pero rápidamente reconoció el esfuerzo colectivo de toda la comunidad. Los aliados inesperados que había encontrado en María, Thomas, Elinor, Harold y muchos otros fueron la verdadera fuerza impulsora detrás de los cambios positivos. Juntos, habían creado un modelo de atención que iba más allá de lo básico, fomentando un entorno donde cada individuo, independientemente de su edad o habilidades, podía encontrar un propósito, alegría y un sentido de pertenencia. Las iniciativas encabezadas por Edward y sus nuevos aliados habían dado nueva vida al hogar de ancianos, creando un entorno que fomentaba la comunidad, la creatividad y el crecimiento personal. En medio de este telón de fondo de transformación, Edward se encontró reflexionando más profundamente sobre la historia de su propia vida, impulsado por la curiosidad y el interés de quienes lo rodeaban. Esta reflexión condujo a la revelación del pasado de Edward, un rico tapiz de experiencias que lo habían convertido en el hombre que era hoy. Una historia que se convirtió en una fuente de inspiración y aprendizaje para toda la comunidad de hogares de ancianos. El viaje de Edward comenzó en un pequeño pueblo, donde se crió en una familia modesta que valoraba el trabajo duro, la educación y la importancia de la comunidad. Desde muy joven, Edward demostró una gran inteligencia y un espíritu emprendedor, lanzando pequeñas empresas, desde un servicio de corte de césped hasta un programa de tutoría para sus compañeros. Estas primeras empresas le enseñaron valiosas lecciones sobre la responsabilidad, el liderazgo y la importancia de tratar a las personas con respeto y dignidad. Después de completar su educación, Edward se embarcó en una carrera que lo llevaría por todo el país y el mundo. Comenzó en la industria manufacturera, donde rápidamente ascendió de rango, gracias a sus ideas innovadoras y una capacidad natural para inspirar y motivar a quienes lo rodeaban. Sin embargo, fue en el ámbito de la tecnología donde Edward dejaría su huella, fundando una empresa que se convertiría en líder en su campo. Su éxito no fue solo un testimonio de su visión para los negocios, sino también de su creencia en la creación de una cultura empresarial que valorara la contribución y el bienestar de cada empleado. A pesar de sus logros profesionales, la vida de Edward no estuvo exenta de desafíos y pérdidas. Habló de las dificultades que enfrentó a lo largo del camino, incluidos los primeros días de lucha para hacer despegar su negocio, los sacrificios hechos para lograr el éxito y las pérdidas personales que habían puesto a prueba su capacidad de recuperación. Edward compartió estas historias no para alardear de sus éxitos, sino para ilustrar las lecciones aprendidas de cada revés y triunfo, la importancia de la perseverancia, el valor de la integridad y el poder de la compasión. Cuando Edward compartió su historia, se convirtió en un catalizador para que otros en el asilo de ancianos se sinceraran sobre sus propias vidas, creando una atmósfera de intercambio y comprensión mutuos. Los residentes que alguna vez se habían mostrado reticentes a hablar de su pasado comenzaron a compartir sus propias historias, revelando un mosaico de experiencias que abarcaron décadas y tocaron todas las facetas de la experiencia humana. Compartir estas historias tuvo un efecto profundo en la comunidad de hogares de ancianos, rompiendo barreras y fomentando un sentido más profundo de conexión entre los residentes y el personal. También sirvió como un recordatorio de la riqueza de la vida, de que cada persona, independientemente de su edad o circunstancias, tenía una historia que valía la pena contar, llena de sabiduría, humor y perspicacia. La voluntad de Edward de abrirse sobre su pasado inspiró una serie de veladas de narración de cuentos,
donde los residentes se reunieron para compartir historias de sus vidas, acompañados de música, arte y fotografías. Estas veladas se convirtieron en una querida tradición, un momento para celebrar los viajes individuales y la historia colectiva que tejieron juntos. Al compartir su pasado, Edward no solo enriqueció las vidas de quienes lo rodeaban, sino que también encontró un sentido renovado de propósito y realización. Su historia, como la de los demás residentes, fue un testimonio de la fuerza duradera del espíritu humano, la importancia de la comunidad y la creencia de que cada vida, por ordinaria que parezca, es una narrativa de resiliencia, amor y la esperanza. El asilo de ancianos, que alguna vez fue un lugar de atención, se había transformado en una vibrante comunidad de narradores de historias, donde se escuchaba cada voz y se valoraba cada historia. A raíz de las veladas de narración de cuentos y el sentido de comunidad que fomentaron, se produjo un cambio palpable dentro del asilo de ancianos. Estas reuniones, iniciadas por la franqueza de Edward sobre su pasado, habían sembrado semillas de confianza y vulnerabilidad entre los residentes y el personal. Sin embargo, esta nueva apertura pronto conduciría a una confrontación que pondría a prueba la resiliencia de la comunidad y, en última instancia, profundizaría sus vínculos. El catalizador de este enfrentamiento fue una revelación inesperada sobre la dirección del asilo de ancianos. En medio del espíritu de compartir y apertura, Clara, un antiguo miembro del personal, encontró el coraje para hablar sobre las preocupaciones que había albergado durante años con respecto al manejo por parte de la administración de los fondos asignados para el cuidado y las actividades de los residentes. Su confesión, inicialmente hecha a Edward y a un pequeño grupo de aliados de confianza, pintó un panorama preocupante de prioridades y decisiones fuera de lugar que parecían favorecer las ganancias financieras sobre el bienestar de los residentes. Edward, con su experiencia en negocios y ética, reconoció la gravedad de las acusaciones de Clara. También entendió el riesgo que había corrido al presentarse, un gesto que decía mucho sobre su compromiso con los residentes y su creencia en la posibilidad de cambio. La decisión de actuar en base a esta información no se tomó a la ligera. Eduardo y sus aliados deliberaron sobre el mejor curso de acción, sopesando la necesidad de transparencia frente a las posibles repercusiones de tal revelación. Al final, estuvieron de acuerdo en que el bienestar de la comunidad de hogares de ancianos era primordial. Armado con el relato detallado de Clara y apoyado por un grupo pequeño pero decidido, Edward se acercó a la junta directiva del hogar de ancianos con las acusaciones. La confrontación que siguió fue tensa, con la junta inicialmente a la defensiva, cuestionando los motivos de Clara y la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, la hábil negociación de Edward, reforzada por su reputación y la evidente solidaridad entre el personal y los residentes, provocó una discusión más abierta. Propuso una auditoría independiente de las finanzas y operaciones del hogar de ancianos, sugerencia que finalmente fue aceptada como un medio para restaurar la confianza y garantizar la transparencia. Las semanas siguientes fueron un período de incertidumbre y tensión dentro del asilo de ancianos. El proceso de auditoría fue exhaustivo y profundizó en años de registros financieros y decisiones de gestión. A lo largo de este tiempo, Edward jugó un papel crucial en el mantenimiento de la moral de la comunidad, recordando a todos la fuerza que habían obtenido al compartir sus historias y la importancia de permanecer unidos frente a la adversidad. Cuando finalmente se presentaron los resultados de la auditoría, confirmaron algunas de las preocupaciones de Clara. Si bien no había pruebas de mala conducta manifiesta, estaba claro que las decisiones financieras a menudo se habían tomado sin considerar suficientemente su impacto en la atención y la calidad de vida de los residentes. La junta directiva emitió una disculpa pública a la comunidad de hogares de ancianos y se comprometió a implementar los cambios recomendados, incluida una mayor participación de los residentes y el personal en los procesos de toma de decisiones. Este enfrentamiento y la posterior confesión de la Junta marcaron un punto de inflexión para el asilo de ancianos. Fue una demostración de la capacidad de la comunidad para defenderse a sí misma, exigir responsabilidad y efectuar cambios significativos.
Para Edward fue una reafirmación de los valores que siempre había querido: integridad, transparencia y el imperativo de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Tras la auditoría, la residencia de ancianos salió más fuerte y más unida. Los residentes y el personal, al ver el poder de su voz colectiva, se fortalecieron con un sentido renovado de propósito y agencia. La confrontación y la confesión no solo abordaron las cuestiones inmediatas de gobernanza y gestión, sino que también profundizaron los vínculos de confianza y respeto mutuo dentro de la comunidad, sentando una base sólida para el futuro. El enfrentamiento con la junta directiva del asilo y las revelaciones posteriores provocaron un período de reflexión y determinación entre la comunidad. Edward, cuyo liderazgo había sido fundamental para afrontar esta crisis, ahora se centró en fomentar un camino hacia la redención y la mejora. La siguiente fase no se trataba solo de rectificar descuidos pasados, sino de imaginar un futuro en el que el hogar de ancianos pudiera encarnar verdaderamente sus principios fundacionales de dignidad, cuidado y respeto para todos los residentes. Edward propuso la creación de un Consejo Asesor de Residentes, un organismo que garantizaría que las voces de los residentes fueran escuchadas en los procesos de toma de decisiones, particularmente en áreas que afectan directamente su calidad de vida. Este consejo trabajaría estrechamente con el personal y la Junta, sirviendo como puente y facilitando un entorno comunitario más inclusivo. La idea fue recibida con entusiasmo y rápidamente se pusieron en marcha planes para establecer el consejo, y los residentes nominaron a pares que habían mostrado un gran interés en el bienestar de la comunidad. Al mismo tiempo, Edward inició conversaciones sobre cómo mejorar los programas de capacitación del personal, centrándose en la empatía, la comunicación y las técnicas de atención especializada. Al reconocer que el bienestar del personal era parte integral del cuidado de los residentes, también abogó por programas de apoyo que abordaran la salud física y emocional de los empleados del hogar de ancianos. Estas iniciativas fueron diseñadas no solo para mejorar el nivel de atención, sino también para fomentar un sentido de orgullo y satisfacción entre el personal. Los planes de rescate también incluyeron una revisión integral de las prácticas de gestión financiera del hogar de ancianos. Edward, aprovechando su experiencia empresarial, se ofreció como voluntario para ayudar en esta revisión, trabajando junto con la Junta y un consultor financiero independiente. El objetivo era garantizar que el hogar de ancianos funcionara con un modelo financiero sostenible que priorizara las necesidades de los residentes sin comprometer la calidad de la atención. La participación de la comunidad y la transparencia se convirtieron en piedras angulares del camino hacia la redención del hogar de ancianos. Se instituyeron reuniones públicas periódicas que proporcionaron un foro para que los residentes, el personal y la administración compartieran actualizaciones, expresaran inquietudes y desarrollaran soluciones en colaboración. Estas reuniones reforzaron el sentido de comunidad y propósito compartido, restaurando gradualmente la confianza en el liderazgo del hogar de ancianos. El papel de Edward en estos planes fue el de catalizador y mentor. Animó la participación y el liderazgo entre los residentes, capacitándolos para que asuman un papel activo en la configuración de su entorno de vida. Su visión era la de un asilo de ancianos que no solo satisficiera las necesidades físicas de sus residentes, sino que también enriqueciera sus vidas a través del compromiso social, creativo e intelectual. La implementación de estos planes marcó una transformación significativa en el hogar de ancianos. El establecimiento del Consejo Asesor de Residentes generó cambios significativos en las operaciones diarias, desde la planificación de comidas hasta la programación de actividades, asegurando que las decisiones reflejaran las diversas necesidades y preferencias de la comunidad. Los programas mejorados de capacitación del personal dieron como resultado una atención más personalizada y compasiva, y los empleados expresaron un renovado sentido de propósito en su trabajo. A medida que estos cambios se arraigaron, el hogar de ancianos comenzó a atraer la atención positiva de la comunidad en general y de la industria del cuidado de personas mayores. La historia de su redención, liderada por un residente y apoyada por una comunidad unida, se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio del poder de la acción colectiva y el coraje moral. Para Edward, el viaje desde la confrontación hasta la redención
fue una reafirmación de sus creencias de toda la vida sobre la importancia de la integridad, el respeto y el espíritu humano indomable. Fue una demostración de que incluso en las últimas etapas de la vida, las personas pueden impulsar cambios positivos y dejar un impacto duradero en sus comunidades. La transformación del asilo de ancianos no fue solo una redención de sus prácticas, sino una celebración del potencial dentro de cada persona para lograr un cambio significativo, sin importar su edad o circunstancias. Los acontecimientos que rodearon el enfrentamiento y la auditoría posterior tuvieron un efecto dominó que se extendió más allá de los muros del asilo de ancianos, llegando a la comunidad en general y, en particular, afectando las vidas de la familia Harrington. A raíz de estos acontecimientos, Edward sintió un renovado sentido de propósito y un deseo de fortalecer no solo la comunidad dentro del hogar de ancianos, sino también sus propios lazos familiares, que habían sido tensos y descuidados a lo largo de los años debido a las demandas de los negocios y ambiciones personales. La experiencia de Edward en el asilo de ancianos, desde la revelación del jardín secreto hasta las historias compartidas y la acción colectiva tomada contra los errores de la administración, subrayó la importancia de la familia y el sistema de apoyo que brinda. Inspirado por esta comprensión, se acercó a Alexander y le propuso organizar una reunión familiar, un evento que reuniría a los miembros dispersos de la familia Harrington por primera vez en años. La idea fue recibida con entusiasmo por Alexander, quien había estado reflexionando sobre sus propias prioridades y el legado que deseaba dejar atrás. Vio la reunión como una oportunidad para volver a conectarse con familiares, mejorar relaciones y crear nuevos recuerdos que pudieran salvar las brechas creadas por el tiempo y la distancia. Juntos, Edward y Alexander comenzaron la planificación meticulosa del evento, contactando a los miembros de la familia, organizando alojamiento y planificando actividades para todas las edades e intereses. El día del reencuentro estuvo lleno de anticipación y emoción. Los terrenos del asilo de ancianos, transformados bajo la dirección de Edward en un espacio más vibrante y acogedor, sirvieron como telón de fondo perfecto para la reunión. Los familiares que no se habían visto en años fueron recibidos con cálidos abrazos y risas, maravillados por los cambios en las alguna vez austeras instalaciones y la evidente felicidad de sus residentes, incluido Edward. A lo largo del día se compartieron historias y se revisitaron recuerdos, con Edward ocupando un lugar central como el patriarca que los había unido a todos. Compartió su viaje de los últimos meses, desde su resistencia inicial al asilo de ancianos hasta las profundas conexiones y realizaciones que había experimentado dentro de su comunidad. Sus historias, impregnadas de sabiduría y humildad, tocaron la fibra sensible de su familia, impulsándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y la importancia de mantener sus vínculos a pesar de los inevitables desafíos y diferencias que presenta la vida. La reunión también proporcionó una plataforma para que Alexander hablara con franqueza sobre su decisión de colocar a Edward en el asilo de ancianos, una elección que había pesado mucho sobre él. En presencia de la familia, expresó su amor y respeto por Edward, reconociendo la dificultad de la decisión y las lecciones aprendidas de la experiencia. Edward, a su vez, expresó su agradecimiento por el cuidado de Alexander y los sacrificios que había hecho, destacando el crecimiento y la comprensión que habían surgido de su viaje compartido. El evento culminó con un compromiso colectivo para fomentar conexiones familiares más fuertes, apoyarse unos a otros y hacer de la reunión familiar una tradición anual. La familia Harrington salió del asilo de ancianos ese día con un renovado sentido de unidad y propósito, inspirado por la resiliencia de Edward y el poder transformador de la compasión, la comprensión y la historia compartida. Para Edward, la reunión fue una validación de su creencia en la fuerza duradera de los lazos familiares y la importancia de la reconciliación y el perdón. Fue un recordatorio de que, incluso en los años crepusculares de la vida, uno todavía podía ser un catalizador para un cambio positivo, no solo dentro de los límites de una comunidad de hogares de ancianos, sino dentro del tejido más amplio de la familia y la sociedad. El evento marcó un nuevo comienzo para la familia Harrington, uno arraigado en el amor, el respeto y el compromiso compartido
de fomentar los lazos que los conectan. En la calidez de la reunión familiar después de la reunión familiar, Edward sintió una oleada de vitalidad y propósito. Este rejuvenecimiento generó una idea, divertida pero profunda, nacida de las historias y risas compartidas entre los Harrington, un gran gesto que encapsularía el espíritu de aventura de Edward y su nuevo aprecio por las alegrías de la vida. Fue durante un momento de tranquilidad, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un brillo dorado sobre los jardines del asilo de ancianos, que Edward concibió el plan de escape. El plan no consistía en huir del asilo de ancianos. Más bien, simbolizaba una ruptura con la rutina, una aventura que recordaría a todos los involucrados la importancia de la espontaneidad, la alegría y los vínculos que se forman a través de experiencias compartidas. Edward imaginó una escapada de un día, una salida meticulosamente organizada que incluiría a la mayor cantidad posible de residentes del asilo de ancianos, especialmente aquellos que, como él, habían encontrado una nueva oportunidad de vida en medio de las transformaciones de la comunidad. Con la ayuda de Alexander, a quien inmediatamente le cautivó la idea, comenzaron a planificar en secreto. Se acercaron a empresas y voluntarios locales, consiguieron transporte, planificaron una ruta panorámica y organizaron una visita a un parque cercano conocido por su belleza natural y accesibilidad. El destino fue elegido por su tranquilo lago, abundante vegetación y áreas de picnic, perfecto para un día de relajación y camaradería. A medida que los planes tomaron forma, Edward contó con la ayuda de sus aliados dentro del asilo de ancianos, María, Thomas, Eleanor y Harold, cada uno de los cuales desempeñó un papel crucial para garantizar que la logística se manejara de manera discreta y eficiente. El personal, intrigado por la misteriosa oleada de actividades y el entusiasmo palpable entre los residentes, finalmente se unió al grupo, y su apoyo fue fundamental para abordar los aspectos prácticos de la organización de tal evento, especialmente considerando las necesidades de la población del hogar de ancianos. El día de The Escape amaneció claro y brillante, un telón de fondo perfecto para la aventura que se avecinaba. Los residentes, despertados temprano e informados de los planes del día, estaban entusiasmados. Los autobuses, donados por una empresa local conmovida por la historia de las iniciativas de Edward, se alineaban en el camino de entrada, y sus conductores eran cómplices del plan del día. La salida fue un éxito rotundo. Los residentes, muchos de los cuales no se habían aventurado más allá del asilo de ancianos en meses o incluso años, disfrutaron de la libertad y la novedad de la experiencia. Las sillas de ruedas y los andadores no fueron barreras, ya que todos encontraron una manera de disfrutar de las ofertas del parque, ya sea sintiendo el césped bajo los pies, participando en un suave juego de pelota o simplemente disfrutando del aire fresco y la compañía de amigos. Las mesas de picnic estaban repletas de delicias y las risas llenaban el aire mientras se intercambiaban historias, se formaban nuevos recuerdos y se profundizaba el sentido de comunidad. Para Edward, ver cómo se desarrollaba la alegría a su alrededor fue una profunda afirmación de la capacidad humana para la felicidad, sin importar la edad o las circunstancias. El regreso a la residencia de ancianos esa noche estuvo marcado por una sensación compartida de logro y un aprecio renovado por la vida que estaban viviendo. El plan de escape, si bien fue una simple salida a la superficie, representó algo mucho más significativo, una recuperación colectiva de la independencia, la alegría y el reconocimiento de que la vida, en cualquier etapa, está llena de posibilidades para la aventura y la conexión. Para Edward, el día fue la culminación de su viaje dentro del asilo de ancianos, desde el aislamiento y la resignación hasta el compromiso, el liderazgo y la comprensión de que la capacidad de uno para inspirar y efectuar cambios no disminuye con la edad. Fue un testimonio del poder de la comunidad, la importancia de aprovechar el momento y la verdad duradera de que la vida es una gran aventura, que debe vivirse plenamente y compartirse generosamente. El éxito de El Plan de Escape marcó un momento crucial en la vida de los residentes de la residencia de ancianos, simbolizando no solo una ruptura con la rutina, sino un cambio profundo en su percepción de lo que era posible. Los acontecimientos del día tuvieron un efecto dominó, inspirando una reevaluación colectiva de las limitaciones y el potencial, tanto personal como comunitario.
Este despertar catalizó lo que se conocería como un nuevo comienzo para la comunidad de hogares de ancianos, encabezado por la creencia inquebrantable de Edward en el poder de la esperanza y la renovación. En las semanas siguientes, el asilo de ancianos bullía con una energía palpable. La aventura había fomentado un sentido de camaradería y propósito compartido, lo que llevó a los residentes y al personal a repensar cómo abordaban sus vidas e interacciones diarias. Edward, siempre visionario, vio esto como una oportunidad para institucionalizar el espíritu del plan de escape en el tejido de la cultura del asilo de ancianos. En estrecha colaboración con el personal, Edward inició una serie de programas destinados a enriquecer la vida de los residentes más allá de los límites de la atención tradicional. A partir del éxito de la excursión, estos programas enfatizaron las actividades al aire libre, la expresión creativa y la participación comunitaria. Los clubes de jardinería florecieron, las clases de arte se multiplicaron y las asociaciones con escuelas y organizaciones locales trajeron un nuevo dinamismo al asilo de ancianos, uniendo generaciones y fomentando un sentido de pertenencia y contribución entre los residentes. Quizás el cambio más significativo, sin embargo, fue el cambio de mentalidad respecto de las capacidades y el potencial de las personas mayores. Los propios residentes se convirtieron en defensores de esta nueva perspectiva, desafiando los estereotipos y demostrando que la edad no era una barrera para vivir una vida plena y activa. Esta transformación no pasó desapercibida para la comunidad en general, que comenzó a ver el asilo de ancianos no como un lugar de finalidad, sino como una comunidad vibrante y dinámica donde la vida seguía floreciendo. El liderazgo y el ejemplo de Edward fueron fundamentales para esta transformación. Su capacidad para inspirar, imaginar un futuro mejor y movilizar a otros hacia esa visión había elevado el hogar de ancianos a un modelo de cuidado de personas mayores que priorizaba no solo el bienestar físico, sino también la realización emocional y espiritual. Su trayectoria, de residente reacio a catalizador del cambio, sirvió como un poderoso testimonio del impacto que una persona puede tener, independientemente de su edad o circunstancias. Para Alexander y la familia Harrington, ser testigo de la transformación de Edward y del impacto más amplio en el asilo de ancianos fue una fuente de inmenso orgullo y aprendizaje. Reforzó la importancia de la familia, el valor del legado y el potencial de que cada etapa de la vida sea significativa y rica en posibilidades. A medida que un nuevo comienzo echaba raíces, el asilo de ancianos se convirtió en un faro de esperanza e innovación en el cuidado de personas mayores, atrayendo la atención de los medios de comunicación, los formuladores de políticas y las familias que buscaban un camino diferente para sus seres queridos. Las lecciones aprendidas de las iniciativas de Edward sobre la dignidad, la comunidad y el potencial de renovación a cualquier edad resonaron mucho más allá del hogar de ancianos, generando conversaciones sobre cómo la sociedad ve y valora a sus miembros mayores. Edward, al reflexionar sobre el viaje, vio un nuevo comienzo, no como un final, sino como un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. Siguió participando activamente en la evolución de la residencia de ancianos, impulsado por una pasión por la vida que era contagiosa. Su historia, y la historia colectiva de la transformación del asilo de ancianos, fueron un testimonio de la capacidad duradera de cambio, el poder de la comunidad y el profundo impacto de abrazar cada momento de la vida con apertura, creatividad y coraje. La ola de cambio positivo que recorrió el asilo de ancianos, provocada por las iniciativas de Edward y los esfuerzos colectivos de sus residentes, alcanzó un clímax con un evento que simbolizaría el viaje de reconciliación y comprensión no solo para Edward y su nieto Alexander, sino también para toda la comunidad. Este evento, una celebración de la transformación del asilo de ancianos y las contribuciones de todos los involucrados, también fue un momento de importancia personal para Edward. Fue una oportunidad para reflexionar sobre los caminos tomados, los puentes reparados y las relaciones profundizadas a través de la experiencia compartida de crear algo significativo juntos. Mientras el jardín del asilo de ancianos, ahora un tapiz vibrante de colores y vida, se preparaba para albergar la celebración, Edward se encontró contemplando el viaje que lo había llevado a este momento.
desde la renuencia inicial a aceptar su nuevo hogar hasta el descubrimiento del jardín secreto, la investigación sobre las operaciones del asilo de ancianos y la formación de alianzas inesperadas. Cada paso había sido una lección de humildad, coraje y el poder de la comunidad. La celebración en sí fue un testimonio del espíritu de inclusión y respeto mutuo que ahora caracterizaba al hogar de ancianos. Residentes, personal, familiares e incluso representantes de otros centros de atención se reunieron para compartir la alegría por lo que se había logrado. El ambiente era de júbilo, pero también de profunda gratitud por el camino que los había unido a todos. Para Edward, uno de los momentos más conmovedores de la celebración se produjo cuando subió al escenario para hablar. Mientras el sol poniente arrojaba una luz dorada sobre los invitados reunidos, compartió sus reflexiones sobre la importancia de la comprensión y la reconciliación, no solo dentro de los límites del asilo de ancianos, sino en todos los aspectos de la vida. Habló de los desafíos enfrentados, las lecciones aprendidas y las alegrías inesperadas descubiertas en el camino. Sus palabras, imbuidas de la sabiduría de la experiencia y la sinceridad de una profunda emoción, resonaron en todos los presentes. Pero fue su reconocimiento del papel de Alejandro en su viaje lo que hizo llorar a muchos ojos. Edward expresó su gratitud por la decisión de Alexander, tomada con amor y preocupación, y reconoció que, en última instancia, había conducido a un capítulo en su vida lleno de crecimiento, propósito y conexión. Habló de la importancia de ver más allá de la superficie de las decisiones, de encontrar el coraje para afrontar y comprender las motivaciones y emociones subyacentes a ellas. Alexander, profundamente conmovido por las palabras de su abuelo, se unió a él en el escenario. Juntos hablaron del viaje que habían compartido, de los malentendidos superados y de la relación fortalecida a través de la comunicación abierta y el respeto mutuo. Fue un poderoso testimonio de la posibilidad de la reconciliación a cualquier edad, de la capacidad de que las relaciones evolucionen y se profundicen de maneras inesperadas y significativas. La celebración continuó hasta la noche, una expresión vibrante de la resiliencia de la comunidad y el poder duradero de la conexión humana. Fue un momento de cierre de algunos capítulos en las vidas de Edward, Alexander y la comunidad del asilo de ancianos, pero también el comienzo de nuevas historias aún por escribir. Cuando la celebración bajo el dosel del jardín transformado del asilo de ancianos llegó a su fin, el aire se llenó de una sensación de logro y anticipación por el futuro. El viaje que Edward, Alexander y toda la comunidad de hogares de ancianos habían emprendido juntos había alcanzado un hito importante, pero estaba claro para todos los involucrados que esto no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. De cara al futuro, había sueños que perseguir, desafíos que afrontar y un legado de cambio y compasión sobre el que construir. En el tranquilo período posterior a la celebración, cuando el último de los invitados se fue y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, Edward y Alexander se tomaron un momento para reflexionar sobre el camino a seguir. Para Edward, la transformación del asilo de ancianos y el papel que había desempeñado en él había reavivado un sentido de propósito y un deseo de seguir marcando una diferencia, no solo dentro de los muros de su comunidad inmediata, sino más allá. Imaginó expandir las iniciativas que habían tenido tanto éxito como las veladas de narración de cuentos, los proyectos de jardinería ampliados y los programas de extensión comunitaria a otros hogares de ancianos y centros de cuidado de personas mayores. Edward vio el potencial de un movimiento que podría transformar el cuidado de las personas mayores, haciéndolo más inclusivo, atractivo y respetuoso con las personas a las que sirve. Le habló de esta visión a Alexander, quien, inspirado por la pasión de su abuelo y los resultados tangibles de sus esfuerzos, prometió su apoyo y recursos para ayudar a convertirla en realidad. La experiencia también había cambiado profundamente a Alejandro. Ser testigo de primera mano del impacto de la participación y la promoción de la comunidad había cambiado su perspectiva sobre los negocios y la filantropía.
Comenzó a explorar formas de integrar estos principios más profundamente en sus propias empresas, considerando cómo podría usar su influencia para defender causas sociales y apoyar iniciativas que fomentaran la comunidad y la conexión. Juntos, discutieron la formación de una fundación dedicada a transformar el cuidado de las personas mayores, una que llevaría adelante las lecciones aprendidas y los éxitos logrados en el hogar de ancianos. El personal y los residentes del hogar de ancianos, animados por los cambios positivos y la sensación de empoderamiento que habían experimentado, estaban ansiosos por ser parte de esta visión de futuro. Formaron comités para intercambiar ideas sobre nuevos proyectos y esfuerzos de divulgación, centrando su atención en formas en que podrían compartir su modelo de atención y comunidad con otros. La energía fue contagiosa y generó conversaciones e ideas que prometían mantener vivo el espíritu de innovación. En esta atmósfera de esperanzada anticipación, el asilo de ancianos se convirtió en un faro de posibilidades, no solo para sus residentes y personal, sino para la comunidad en general. Fue un testimonio del poder de la acción colectiva, la importancia de la empatía y el respeto en la atención y el potencial infinito de crecimiento y renovación en cualquier etapa de la vida. De cara al futuro, Edward, Alexander y la comunidad del asilo de ancianos afrontaron el futuro con un sentido de unidad y propósito. Reconocieron que el camino por delante tendría su cuota de obstáculos y desafíos, pero el viaje que habían compartido los había preparado para afrontarlos con resiliencia, creatividad y una creencia profundamente arraigada en la posibilidad de un cambio positivo. El legado que estaban construyendo, de compasión, innovación y comunidad, era una fuerza poderosa que prometía seguir inspirando e impactando vidas mucho más allá de los límites de su entorno inmediato.